Sigamos derribando estigmas y argumentos sin fundamento. Son los alimentos enlatados incorrectamente, no los fermentos, los que pueden albergar la bacteria del botulismo. Esto hará que podamos conservar el crunchy de los pepinillos. Todo esto que se ve como nublado es normal que suceda, entonces no tengan miedo ni de estos colores ni de un olor funky a la hora de abrir. Hola, hola, bienvenidos a un video más, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar viendo la diferencia entre un fermento y un encurtido, así como la receta y el paso a paso para hacer estos deliciosos pepinillos fermentados llenos de probióticos que te van a encantar, que van a revolucionar cualquier platillo en el que los incluyas y que además van a beneficiar muchísimo tu microbiota y todo tu sistema inmunológico en general. Este es un tema muy importante porque siento que hay muchas personas consumiendo encurtidos sin saber que los fermentos son muchísimo más beneficiosos porque conservan todas las vitaminas, los minerales, los nutrientes y muy importante todas las bacterias que van a ayudarte en tu digestión y en todo tu sistema inmunológico y saben muy similares. Entonces, ¿para qué comemos encurtidos? Mejor comamos fermentos. También vamos a entrar un poco al tema del botulismo y la seguridad en la fermentación para que puedan fermentar con tranquilidad. Aquí tengo mis pepinillos y unos pepinillos encurtidos comerciales del súper y antes de hablar acerca de las diferencias, hablemos de las similitudes. Ambos son métodos de preservación de alimentos que llevan más de 4000 años con nosotros. Considera que hasta hace poco no existían refrigeradores ni las tecnologías que existen hoy en día para preservar la comida. Tampoco existían los alimentos ultraprocesados que les dan ciertas características que los permiten durar días, semanas, incluso meses o años. Eso significa que tanto los encurtidos como los fermentos llevan formando parte de nuestra cultura por muchísimo tiempo y todos nosotros tenemos un linaje ancestral de fermentación. Otra similitud es que ambos tienen una acidez o pH de alrededor de 4.5. Esto quiere decir que en los dos se utiliza la acidificación como un método para su elaboración. Y por último, ambos tienen sus ingredientes sumergidos en una salmuera. Pero ahora hablemos acerca de las diferencias. Literalmente son completamente opuestos y vamos a ver por qué. En los encurtidos se utiliza el vinagre para hacer la salmuera ácida. En cambio, en la fermentación se utiliza la sal, el agua y las bacterias ácido-lácticas para llegar al nivel de acidez que deseamos. En los encurtidos, como se utiliza el vinagre, es ácido acético. En cambio, en los fermentos tenemos ácido láctico, debido a las bacterias ácido-lácticas. Recuerda que el vinagre también es un fermento, pero es un fermento que ya llegó a su nivel de acidez y que ya paró la fermentación. Es decir, es un producto final, es un ácido instantáneo. Por otro lado, en la fermentación comienza el proceso de fermentación cuando nosotros unimos los ingredientes y cerramos nuestro bote. Esto quiere decir que el nivel de acidez se va desarrollando conforme las bacterias se van alimentando, van metabolizando conforme el tiempo va pasando, porque obviamente no sucede de la noche a la mañana. La fermentación ácido-láctica lleva su nombre porque las bacterias encargadas de este proceso son las bacterias ácido-lácticas, como Lactobacillus. Sin embargo, cabe mencionar que existen miles, literalmente trillones de otras bacterias que también forman parte de este proceso. ¿Y cómo le hacemos? A diferencia de otros tipos de fermentación como la masa madre, la kombucha, el kefir, el yogurt, que utilizan un cultivo que se introduce en el proceso, es fermentación salvaje o pura fermentación. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizan las bacterias y los microorganismos que están presentes en y sobre los ingredientes que estamos fermentando, en este caso los pepinillos. ¿Y cómo sucede? La sal y la falta de oxígeno, por eso se utilizan frascos herméticos, crean el ambiente perfecto para que las bacterias ácido-lácticas nazcan, crezcan, se reproduzcan, se establezcan y colonicen. Y conforme ellas van existiendo, comiendo, alimentándose y reproduciéndose, sucede la fermentación. Esto quiere decir que las bacterias ácido-lácticas toleran niveles altos de sal, son anaeróbicas y además producen ácido láctico. Este ambiente de acidez inhibe el crecimiento de bacterias patógenas, porque además son súper sensibles a la sal y son aeróbicas. Por eso es muy importante mantener todos nuestros ingredientes sumergidos en la salmuera. ¿Y cuánto tiempo se tardan las bacterias ácido-lácticas en fermentar? Esto va a depender de una variedad de factores, pero principalmente la temperatura. Entre más caliente el ambiente, más rápido va a suceder. Entre más fresco o frío, más se van a tardar. Por eso, una vez que abrimos nuestro fermento y queremos parar la fermentación, almacenamos nuestros fermentos en el refrigerador. Esto hará que se pueda conservar durante más tiempo, mientras nosotros lo vamos comiendo. No te preocupes por el rango de temperatura. Estés donde estés, a menos de que estés en un lugar como la Antártica, la fermentación va a suceder. Hay quienes fermentan en un ambiente de 8 grados Celsius y al mismo tiempo hay quienes fermentan en ambientes de hasta 35 grados Celsius.
La única diferencia va a ser el tiempo que se va a tardar. Otro factor que puede afectar el tiempo es la cantidad de sal que utilizas. Entre más sal, más se va a tardar en fermentar. Esto puede ser una herramienta útil para quienes vivimos en lugares súper cálidos, como en mi caso, para hacer que la fermentación sea un poco más lenta y no tengamos que estarla checando tan rápido. Otro factor que puede alterar la cantidad de tiempo que se tarda tu fermento es el agua que utilizas. Es muy importante utilizar agua filtrada. Si has estado intentando fermentar y ves que tus pociones nada más no se fermentan, puede ser que el agua que estás utilizando tiene altos niveles de cloro. Algo que puedes hacer para prevenir esto es poner a hervir el agua previamente para que se evapore todo el cloro y una vez que regrese a temperatura ambiente, ahora sí, utilizarla para fermentar. Lo mejor que podemos hacer en la fermentación salvaje es utilizar ingredientes orgánicos. Así nos aseguramos de que no quedan químicos como pesticidas en la piel de los ingredientes que utilizamos. Al igual, cuando los lavo, solamente los enjuago con agua y los tallo muy bien y me abstengo de utilizar químicos fuertes como el cloro para desinfectar, porque así estaremos quitando y eliminando las bacterias mismas que se van a encargar de la fermentación. Más adelante seguiremos viendo otros aspectos clave de la fermentación, pero ahora sí llegó el momento de probar estos deliciosos pepinillos que de hecho ya tienen como un mes desde que los preparé. Como yo estoy en un ambiente súper caluroso, seguramente van a estar muy fuertes y muy ácidos. La verdad es que yo ya me acostumbré a estos sabores, pero también si apenas estás iniciando en la fermentación, tal vez te conviene empezar a probar tus fermentos con un poco menos de tiempo, porque la verdad es que a mí se me va el tiempo y hago muchas cosas y muchos fermentos y luego se me olvida que existen y cuando los saco ya tienen a veces un mes, como estos pepinillos que la verdad no se me olvidaron, pero no había tenido el tiempo de hacer todo este video. Tienen eneldo, un poco de laurel, ajo. Les recomiendo refrigerarlos antes de consumirlos. La verdad es que a mí me gusta frío, pero pues como los acabo de abrir, apenas los vamos a probar. Lo primero que voy a hacer es remover esta pesita de vidrio que se utiliza para mantener todos los ingredientes sumergidos. No es necesario, yo me las compré porque la verdad es que sí hace la diferencia, pero muchísimo tiempo fermenté sin herramientas de fermentación. Me voy a servir un poco, pero la verdad es que todavía no voy a comer porque quiero hacer el paso a paso. ¡Qué delicioso! Amo la comida. Vean esta delicia. Sugerencia de platillo, es un sándwich de vegatún, o sea, es como si fuera una ensalada de atún pero vegana, con garbanzo, un poco de apio, cebollín, mayonesa vegana, estas papitas de camote y los pepinillos. Ahora sí, vayamos con el paso a paso. Yo coseché este eneldo del huerto. Esto le va a dar un sabor delicioso y es muy común en los pepinillos. Voy a utilizar semillas de mostaza para dar sabor y muy importante las hojas de laurel. Aunque las hojas de laurel también dan un saborcito muy rico, esto es muy importante porque como contiene taninos, esto hará que podamos conservar el crunchy de los pepinillos y no tengamos un fermento así muy aguado. Estos tres ingredientes son opcionales, tú puedes sazonar con la especia de tu elección, puedes agregarle ajo, puedes agregarle pedacitos de cebollín, de hecho este tiene pedacitos de cebollín, pero en esta ocasión esto es lo único que voy a utilizar y estos deliciosos pepinillos que voy a partir en rodajas. A mí me encanta comerlos en rodajas, hay quienes fermentan el pepinillo entero, dependiendo de cuánto me rindan estos pepinillos, tengo aquí mis 2 frascos, vamos a iniciar cortándolos. No es necesario esterilizar los frascos ni nada, o sea, esto es un proceso de verdad muy amigable, muy noble. Pierdan el miedo, confíen en ustedes, confíen en su intuición, en sus propios sentidos para poder observar si se les llega a contaminar, pero la verdad es que es muy poco probable que se les contamine si hacen bien los pasos, por lo mismo de que se empieza a acidificar el fermento en el bote a partir del primer día, como les expliqué, ya es muy poco probable que crezcan bacterias patógenas. Lo único que debes hacer es lavar muy bien con agua y con jabón y lavarte las manos a la hora de preparar, pero no va más allá de eso. Créanme que si nuestros ancestros lo hacían hace miles de años, tú lo puedes hacer hoy. ¿Cuántas hojitas? Pues no sé, oigan. Cada vez, a veces le echo una, a veces le echo muchas, depende. Si quieres que tus pepinillos tengan ese toque tradicional de rayitas, pues usa un cuchillo que tenga rayitas, como los cuchillos de pan. Voy a agregar un poquito más de media cucharadita de sal. Esto es sal pura, puedes utilizar sal de mar. Es muy importante no utilizar sal yodada. Y aquí tengo el agua filtrada. Hasta ahí.
Antes de cerrar definitivamente mi fermento, porque no se puede abrir durante la fermentación, voy a agitarlo muy bien para asegurarme de que la sal se distribuya. Como quiera, en el proceso se va a deshacer toda, se va a diluir y no tenemos que hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo porque me da un poquito de ansia no hacerlo. Yo cuando lo agito con otra tapa, no con la tapa metálica que utilizo, porque no me gusta que la tapa metálica se moje, ya que luego con el tiempo se empiezan a oxidar. Ya que lo revolví, voy a agregar la misma pesa. Y listo. Miren, así es como queda con la pesita de vidrio. Como pueden ver, sumerge todos los ingredientes con su peso. Si no tienes esto, puedes utilizar un pedazo de manzana, un pedazo de lo que sea, como un techito para sumergir los ingredientes. Y si no tienes suficientes ingredientes para llenar tu frasco, yo te recomiendo que como quiera le llenes de agua para evitar que queden grandes pedazos de oxígeno, por lo mismo de que queremos un ambiente anaeróbico. Tanto la pesita de vidrio como la trampita de aire son herramientas muy útiles para este tipo de fermentación, sin embargo no son necesarias y lo puedes hacer perfectamente bien sin esto. Pero la verdad es que si tienes la oportunidad de comprarlo, yo sí te lo recomiendo porque te va a hacer el proceso mucho más sencillo. Otra cosa importante es que si van a utilizar una trampita de aire como esta, se aseguren de que sí quede un buen pedazo de oxígeno, porque queremos evitar que entre en contacto con el agua para que pueda hacer su función de manera correcta. Me ha pasado que le pongo agua de más y se le mete el agua del fermento a la trampa de aire y esto afecta cómo funciona. Voy a cerrar súper bien. Y ahora sí, en este momento agrego la trampita de aire. ¿Cómo funciona la trampita de aire? Cuando tú la encajas, se le agrega un poquito de agua en esta parte. Voy a tener que hacerlo con mucho cuidado porque ocupa muy poca. Y así cuando las bacterias comiencen a fermentar y empiecen a liberar el dióxido de carbono, porque es un producto de la fermentación, el dióxido de carbono va a poder escaparse por medio de la válvula. De otra manera, si no tuviera esta trampa de aire, yo tendría que estar checando mi fermento alrededor de, pues también depende de la temperatura y la rapidez con la que se va a estar fermentando, pero yo recomiendo estarlo checando diariamente para poder liberar el oxígeno de manera manual y así cuando pase el tiempo, pues no te va a explotar tu bote, no se te va a empezar a chorrear, porque el exceso de carbono, si se acumula y no tiene cómo escaparse, pues se va a generar tanta presión que me ha pasado que hay botes que literalmente no puedo abrir de tanta presión que tiene y luego aquí puede ser peligroso porque se puede llegar a quebrar. Ya hablamos acerca de las diferencias entre encurtidos y fermentos. Ahora hablemos de los encurtidos enlatados o los alimentos enlatados. No es lo mismo encurtir una cebolla un par de horas o días que enlatarla. Y bueno, este capítulo del video es donde se vuelve relevante el tema del botulismo. Sabemos que la fermentación prolonga la vida de los alimentos de formas distintas. Primero, los organismos que se están cultivando comienzan a dominar la comida, colonizando y reproduciéndose mientras evitan que crezcan otras colonias bacterianas. Además, los subproductos que resultan del proceso de la fermentación, como lo son el alcohol, el ácido láctico, el ácido acético y otros menos escuchados pero igual de comunes en estos procesos como las bacteriocinas o el peróxido de hidrógeno, también tienen efectos inhibidores sobre otras poblaciones microbianas, ayudando a mantener un ambiente selectivo que limita lo que puede crecer y por lo tanto apoya la conservación de los alimentos, porque no crecen las bacterias degradadoras de la putrefacción u otros microorganismos patógenos. Alimentos que forman gran parte de culturas por todo el mundo, como lo son el kimchi, el chucrut, el yogurt, muchísimas variedades de queso, los pepinillos, etc., existen gracias a la acidificación como método de fermentación. Pero si lo pensamos, no todos los fermentos existen principalmente para preservar alimentos. Por ejemplo, el trigo se conserva mucho mejor en su estado de grano seco que en su estado de pan, que esencialmente, hablando del pan de masa madre, también es un producto de la fermentación. Para los fermentos existe un límite de tiempo en el que permanecerán estables y conservarán su atractivo, que puede ser el sabor o los efectos probióticos que buscamos. Exactamente cuánto tiempo depende de los variables y factores que siempre les menciono, como por ejemplo el tiempo, el tipo de alimento, el pH, los niveles de sal, la temperatura del ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Los alimentos fermentados están vivos y son dinámicos, y las transformaciones microbianas y enzimáticas que los conservan, eventualmente, dependiendo de las condiciones de almacenamiento, pueden ceder a otros organismos. O sea, si dejas tu frasco de pepinillos como yo fermentando durante un mes, es muy probable que cuando lo abras ya estén muy aguados o estén muy acidificados y eventualmente se van a podrir o van a empezar a crecer otras poblaciones bacterianas que ya no son parte de la fermentación ácido-láctica.
Eso jamás sucederá con los alimentos enlatados, porque además de la salmuera ácida que se utiliza, también pasan por un proceso de elaboración que sí está diseñado para preservarse durante años a temperatura ambiente. Obviamente, cualquier alimento enlatado que sea abierto y no refrigerado o consumido durante los siguientes días también se va a podrir, pero estamos hablando acerca de técnicas de preservación de alimentos. Hablemos del proceso de los enlatados. Los alimentos enlatados no existían hasta el siglo XIX. Antes de eso, los alimentos se preservaban, como ya sabemos, utilizando técnicas de fermentación, de deshidratación utilizando el sol, almacenando los alimentos en lugares oscuros y frescos, como los sótanos, etcétera, etcétera. Los enlatados revolucionaron por completo la preservación de los alimentos, porque para los enlatados, estos frascos herméticos que no existían hasta hace poco relativamente, cuando pensamos en la historia de la humanidad, se sellan herméticamente y se esterilizan con todos los ingredientes dentro. Es decir, se prepara la salmuera, se sumergen los alimentos, se cierra y luego pasa por un proceso de esterilización. Los enlatados se pueden elaborar en casa utilizando ollas de presión, pero también son industrialmente producidos. ¿Y cómo es posible esto? La esterilización mata absolutamente cualquier tipo de vida que esté adentro de los frascos. Virus, bacterias, hongos, todo. Sin embargo, el enlatado es vulnerable al botulismo y te voy a explicar por qué. El botulismo es causado por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Resulta que cuando esta bacteria está estresada por el calor, como el proceso de esterilización que se utiliza en temperaturas muy altas, esta bacteria produce una espora y esta espora tiene una tolerancia al calor extremadamente alta. Destruir esta espora requiere mantener la temperatura por encima del punto de ebullición del agua, entre 116 y 121 grados Celsius. Esta temperatura se puede llegar a alcanzar en una olla de presión, si es que llegamos a un nivel de entre 10 a 15 psi o libras por pulgada cuadrada, que son las unidades que se utilizan para medir la presión en las ollas de presión. A la temperatura normal de ebullición, que son los 100 grados Celsius, destruir las esporas de Clostridium botulinum puede llegar a tardar incluso 11 horas. ¿Te imaginas tu olla de presión dándole prendida durante 11 horas? La verdad es que no se me antoja tanto hacer enlatados. Y no es por tirarle hate a los enlatados. O sea, yo sé que siempre hablo de la soberanía alimentaria y estoy segura que los enlatados son un mundo respetable, pero yo, la verdad, prefiero fermentar, tiempitos más cortos, procesos más amigables, 100% seguros. Pero bueno, regresando al tema del botulismo. Si estas esporas persisten en un medio no ácido después de no haber llegado al calentamiento suficiente, el resultado es que tenemos el ambiente perfecto para que esta bacteria pueda prosperar. Estamos hablando de un vacío sin oxígeno y esencialmente sin competencia de otras bacterias. Porque en los alimentos enlatados no solamente se quitan las bacterias malas y patógenas, sino absolutamente cualquier tipo de vida, incluyendo todos los probióticos y bacterias buenas, que son lo que inhiben el crecimiento de las bacterias patogénicas en los fermentos. Entonces, un alimento enlatado en un proceso completamente correcto, o sea que no tenemos peligro de botulismo. Incluso en este caso, personalmente prefiero los fermentos. Te voy a explicar por qué. Como la esterilización alcanza temperaturas súper altas, es obvio que las verduras o cualquier alimento que esté siendo enlatado, porque se pueden enlatar carnes, pescados, frutas, etcétera, pasará por un proceso de cocción. Estas temperaturas altas no solamente eliminará los probióticos, sino que también eliminará muchísimas de las vitaminas y polifenoles, ya que estos elementos son extremadamente sensibles al calor. Al menos sobreviven los minerales, que estos sí son menos sensibles al calor y lo resisten. Básicamente, un alimento enlatado es un alimento muerto, pero que se podrá mantener estable. Por otro lado, los fermentos no son estables a temperatura ambiente a largo plazo, pero sí en refrigeración. Y algo que me hace querer consumirlos muchísimo es que además de las bacterias del ácido láctico, hacen que las vitaminas, minerales y polifenoles presentes en los ingredientes que se fermentan sean más biodisponibles para nuestro cuerpo, es decir, que los podemos asimilar de manera más rápida, por lo que son productos que esencialmente mejoran en su valor nutrimental. Algo muy importante a recalcar en la preservación de los alimentos es que esta estabilidad que podemos encontrar en los enlatados, una vez que se abre, se pierde. Es decir, se tiene que consumir en los próximos días, semanas y además se tiene que refrigerar para su almacenamiento. Lo mismo sucede con los fermentos, ya que una vez que los abrimos para la fermentación y debemos de ayudar a la preservación bajando la temperatura, que es lo que se logra con el refri. Que de hecho me vuela la cabeza pensar en la refrigeración y la congelación, porque hasta hace relativamente poco no
contábamos con esta tecnología y siento que también como que tantas cosas que sucedieron tan rápido como los enlatados, los refrigeradores, etcétera, etcétera, son muchas tecnologías nuevas que se van combinando y que comparten ciertas características, pero son distintos procesos y siento que por eso existe tanta confusión en este mundo de la fermentación, los enlatados y la preservación de los alimentos. Lo siento mucho si yo formé parte de esto, pero creo que hay como una expectativa falsa en cuanto a la fermentación como método de preservación. O sea, sí preserva los alimentos claramente, pero tampoco es algo que te va a permitir preservarlo durante años. Hay que recordar que los fermentos están vivos y este tipo de vida, dependiendo del contexto, del ambiente, de los ingredientes, de muchos otros factores, va a ir morfando y cambiando y también se puede llegar a morir. Y en este proceso de muerte, pues obviamente llegan otras bacterias y otros microorganismos que no necesariamente son benéficos para nuestra microbiota. Por eso entender esto de la fermentación es entender muchos otros temas que van de la mano, como la degradación, la química, la putrefacción, la muerte y la vida, y todo lo que existe en medio. Y aunque Clostridium botulinum es una bacteria del suelo muy común, el botulismo era una enfermedad oscura, desconocida hasta la llegada de los enlatados, cuando los informes de casos se dispararon. Un brote dramático que atrajo muchísima atención fue uno que sucedió en Oregon en el año 1924, cuando los 12 miembros de una familia entera murieron después de haber comido unos ejotes verdes enlatados en un proceso incorrecto. Imagínense, no me puedo imaginar esa pesadilla. Y no saben la cantidad de personas que tienen muchísimo miedo de fermentar pensando que esto es algo que pasa en la fermentación, cuando no tiene nada que ver. Historias como las de esta familia obviamente se arraigan en la mente colectiva de la sociedad y viajan a través de los años y muchas veces viajan de manera súper vaga, súper tergiversada, con elementos incorrectos. Y perdura la ignorancia, generación tras generación se cuentan historias muy similar con lo que ha sucedido también con el mundo de los hongos, que existe mucho estigma que se va pasando de generación tras generación de que no lo toques, es un hongo. ¿Y qué tiene? ¿Qué pasó? Los hongos no te matan al tacto. Bueno, yo crecí con personas adultas diciéndome que no tocara los hongos como si todos los hongos del planeta son malos. Y este tipo de estigmatizaciones sin fundamento son las que a mí me gusta derribar. Muchísimas personas que buscan los beneficios de la fermentación, que buscan estos sabores deliciosos y que quieren adentrarse en la fermentación, no lo hacen por medio a morirse. O peor aún, en mi opinión, matar a alguien más. Pero son los alimentos enlatados incorrectamente, no los fermentos, los que pueden albergar la bacteria del botulismo. Bueno, excepto en el caso de carnes y pescados, que requieren especificaciones que yo ni siquiera voy a adentrarme porque yo no consumo productos animales, pero los fermentos a base de plantas son alimentos súper seguros. Es más, hablemos más acerca del por qué. Sigamos derribando estigmas y argumentos sin fundamento. Por favor, soberanía alimentaria. Es momento de tomar nuestra salud y ponerla en nuestras manos. La acidificación por fermentación es una excelente técnica de preservación de alimentos. Ya sabemos que no estamos hablando de años de preservación como los enlatados muertos, sino de otras técnicas más arraigadas a los tiempos de la realidad. Porque la rápida proliferación de las bacterias acidificantes, por más que hayan patógenos presentes, van a impedir que puedan crecer. Dada la reciente aparición de brotes de enfermedades relacionadas con la contaminación bacteriana de vegetales crudos, como por ejemplo salmonela, que por cierto, generalmente se deben al escurrimiento fecal de granjas industriales, podría decirse que los alimentos fermentados son más seguros que los alimentos crudos. En un fermento, incluso en caso de contaminación en uno de los ingredientes crudos, las bacterias contaminantes tendrían que luchar para poder sobrevivir y colonizar en un ambiente en presencia de una comunidad estable de bacterias acidificantes. Porque estas bacterias acidificantes sí están adaptadas y evolutivamente preparadas para poder sobrevivir y prosperar en este ambiente salino y la secreción de más compuestos ácidos y enzimáticos y otros componentes protectores que hacen que puedan crecer más y más y más y colonizar. Así que fermenta con confianza y seguridad, fermenta con sabiduría. Todo lo que yo digo, investigo, lo saco de fuentes muy confiables. Si no me quieren creer a mí, investiguen por su propia cuenta. Eso es lo que a mí me gustaría invitar a mi audiencia, a que no todo lo que yo diga es la verdad absoluta. Yo también a veces me equivoco y a veces no es que me equivoque, simplemente también estoy en un proceso de aprendizaje en el que no siempre tengo toda la información presente y luego voy evolucionando y mejorando y por eso seguiré compartiendo con ustedes. Pero a lo que voy es que fermenten con confianza, utilicen su intuición, utilicen obviamente medidas de higiene. Siempre nos lavamos las manos antes de cocinar, nos aseguramos de que no entren pelos, pelusas, utilizamos utensilios limpios, etc. Y si alguien te dice acerca del botulismo, mándale este video para que también pueda iluminar su mente y dejar de estar estigmatizando
una práctica tan hermosa como la fermentación. Y sí, para no promover que dejen sus fermentos tanto tiempo fermentando como lo hice con mis pepinillos que les enseñé hace rato, voy a abrir los pepinillos que preparé con ustedes, porque me puse la misma ropa para aparentar, pero en verdad ya pasó una semana desde que puse a fermentar estos pepinillos y es la primera vez que voy a probar un fermento mío tan joven, como que generalmente los dejaba más tiempo, pero ya los voy a probar con este tiempo de fermentación. Estoy segura de que van a estar ricos. También les quería enseñar porque este tipo de colorcito en el bote, todo esto que se ve como nublado, es normal que suceda. Si yo lo dejaría más tiempo, toda esta nube grisecita que podemos observar se va a ir bajando y otra vez vamos a tener el agua un poco más clara. Sin embargo, este ya lo voy a abrir. Le acabo de quitar las trampas de aire. Otra cosa que es común con los fermentos y que por un tiempo me hizo pensar que estaba fermentando mal es que cuando recién abrimos un fermento nos ataca una estela de aire que a veces no huele tan bien, unos olores un poco funky, pero es normal y con el tiempo se van eliminando y se van quitando y como que es este exceso de carbono que se almacena pero que luego ya se oxigena y todo está perfecto. Entonces no tengan miedo ni de estos colores ni de un olor funky a la hora de abrir. Vamos a quitar la pesita sin meter los dedos. Oigan, están deliciosos. Me traje todos estos tenedores para poder seguir metiéndolo porque me quiero comer más. Y de hecho, vengan, les voy a dar fermentito. Una veterinaria me contó que eso es muy bueno darle probióticos a nuestros perritos. A veces les doy kefir o yogurt. Esta vez les voy a dar pepinillos. Ven, sentada. Como pudieron ver en mi otro video de la microbiota y los probióticos y prebióticos, absolutamente todos nos podemos beneficiar de una buena población de microbios y de probióticos en nuestro tracto digestivo, incluyendo estos peluditos hermosos. Ahora sí, estos pepinillos que ya abrí van directo al refri. Eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Si te gustó, házmelo saber por medio de un like o mejor aún, déjame en los comentarios cuál es tu opinión acerca de estos temas, cuál es tu experiencia con la fermentación, qué más te gustaría ver por aquí. Obviamente estaré subiendo muchísimos videos de fermentación, de paso a paso, recetas deliciosas. Recuerda que en Instagram y TikTok puedes ver más de mi contenido. La verdad es que donde más activa estoy es Instagram. Nos vemos próximamente por aquí. Bye.